Mr. Donut y su Festival de Croa Sandwich presenta. Muy buenos días, nos da gusto saludarles en este viernes 1 de julio del año 2016. Bueno, vamos a saludar a todas las personas que están en sintonía de Canal 12, pero también a todas las personas que nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Vamos a cerrar la semana con una entrevista que desde ya se plantea muy interesante. Vamos a hablar sobre la situación jurídica del expresidente de la República, Mauricio Funes. Vamos a conocer también su opinión sobre algunos giros que ha dado la investigación sobre el tema de la tregua, y además le vamos a solicitar que nos hable sobre algunos temas de la coyuntura política que está viviendo El Salvador en estos momentos. Sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida al expresidente de la República, Mauricio Funes, a Canal 12. Buenos días, es un gusto estar acá contigo y un saludo a tu audiencia. Expresidente, comencemos hablando sobre su situación jurídica. Lo último que salió a la luz pública fue unas prevenciones que había hecho una Cámara, pero bueno, ¿quién mejor puede hablar de esta situación que su persona? Bueno, la verdad que el proceso sigue su curso normal. Una vez la Corte Suprema de Justicia, por decisión mayoritaria, traslada el proceso a la Cámara según de lo civil, esta inicia el periodo en el cual recibe tanto la demanda que presenta la Fiscalía General de la República como las pruebas de descargo o la defensa que presenta el imputado, en este caso en un proceso civil, tu servidor. La Cámara hizo prevenciones por algunos datos que no estaban agregados al documento de defensa. Algunos de ellos tienen sentido, otros en mi opinión no lo tienen. La verdad que se trata de un procedimiento normal. Por ejemplo, ellos solicitan copia de los recibos de los depósitos bancarios cuando yo le entregué el dinero a la primera dama para que saldara sus cuentas. Es de saber, y el proceso de investigación que llevó a cabo la sección de probidad así lo demostró, que la ex primera dama, Banda, no tenía ingresos. Su trabajo era ad honorem como secretaria de Inclusión Social, de tal manera que al no contar con ingresos, los ingresos que le permitieron poder cubrir las cuotas de los préstamos que tenía con anticipación a que yo ganara la presidencia de la República en junio del 2009, fueron proporcionados por mí y por lo tanto soy yo el que tengo que justificar de dónde obtuve esos recursos para poder cubrir los gastos que ella tenía y sobre todo las cuotas que tenía que cubrir de los 2 o 3 préstamos que ya había adquirido con anticipación. Presentar pruebas de recibo, ahí están en los bancos. El hecho de que yo le haya entregado el dinero no significa que solo se demuestra presentando un recibo que lleve mi nombre. Cualquier persona en este país, y no solo un expresidente de la República, o cuando yo era presidente en ejercicio, por lo general mandamos a otra persona a pagar nuestras cuentas. Mandamos a otra persona, sobre todo si tenemos asistente, y en mi caso particular, yo no pagaba directamente las cuentas de agua, luz, teléfono, no pagaba directamente las cuentas o los depósitos bancarios, a créditos, pagos a créditos o al uso de tarjetas de crédito. Se manda a otra persona y es esa persona la que deja su documento único de identidad, su número, y es la que hace el depósito. El que sea otra persona la que haga el depósito no significa que esa persona sea la que haya pagado o haya cancelado una cuota determinada. En todo caso, la Cámara mandó a solicitar esa información porque fue un requerimiento de la Fiscalía, algunos testigos, sobre todo porque uno de los documentos que yo presenté, que demuestra que el origen de mis fondos no proviene de partidas presupuestarias del Estado y por lo tanto es un origen lícito, uno de los documentos que presenté son sobrantes de donativos de campaña que recibí siendo candidato. Ahí lo que nosotros solicitamos es únicamente una prueba pericial, que peritos proporcionados por la Cámara Segunda de lo Civil, estos peritos sean los que determinen la confiabilidad de la prueba presentada. Ellos insisten de que hay que presentar testigos. Yo no tengo ningún problema. Todos aquellos que trabajaron en mi campaña, y no solo me refiero al FMLN, también al movimiento Amigos de Mauricio, que fue un movimiento con una gran extensión territorial y que llegamos a fundar cerca de 180 casas, tanto a nivel nacional como fuera del país, especialmente en las principales ciudades donde residen los salvadoreños en el exterior, en los Estados Unidos. Todos ellos se dieron cuenta que yo recibía donativos en efectivo o en cheques desde $1 hasta 20, 30, 40 o 50 mil dólares. No todo se ocupó durante la campaña, recibimos más de los gastos que tuvimos durante campaña
Ya al inicio de mi gestión presidencial yo recibí por parte de los amigos de Mauricio, de la directiva de amigos de Mauricio, recibí esos fondos y esos fondos quedaron en mi custodia y esos fondos son los que yo utilicé para pagar algunos de los gastos que la sección de probidad me hace el reparo que de dónde salieron los recursos. En eso estamos todavía esperando a ver qué dice la Cámara, luego de presentar mi documento de defensa y luego tendría que esperar también a que la Cámara convoque la primera audiencia y es un proceso que lleva tiempo. Pero yo quiero aclarar una cosa, se trata de un proceso de naturaleza civil. Yo estoy enfrentando un juicio civil, no un juicio penal. Y lo digo porque hay quienes maliciosamente, especialmente detractores en las redes sociales, incluso en los grandes medios de comunicación, sobre todo escritos, han llegado a insinuar que yo estoy queriendo cambiar mi arraigo migratorio porque tengo temor a una orden de detención o porque hay una orden de detención en mi contra. De hecho, esa es una de mis preguntas, que si usted se continúa residiendo en El Salvador. Yo estaba escuchando que hacía usted unas declaraciones en su programa radial y por eso justamente incluí esta pregunta dentro de la entrevista, que si usted continúa viviendo aquí en El Salvador. Yo sigo viviendo acá en El Salvador. Mi arraigo laboral y mi arraigo migratorio es El Salvador. Yo no estoy pensando vivir en otro país. Por razones de mi trabajo tengo que viajar y pasar algunos días fuera. ¿Y a qué trabajo me refiero? Esto yo lo anuncié desde el primer momento en que salí al aire, allá por noviembre del 2014, con mi primer programa, Mauricio Funes sin Censura, en Radio La Chévere, los jueves a las 6 de la tarde. Yo dije claramente, ¿cuál es mi proyección? En estos momentos no tengo una proyección política definida. En estos momentos yo he decidido volver a mi antiguo oficio, el que me desempeñé durante más de 20 años. Solo que en mi condición de productor de programas de opinión. Tengo un programa de opinión. Para ello creé una consultora que es mía. Únicamente solo tengo un socio, que es mi hijo mayor, que se dedica también a la producción audiovisual, que tiene un 1% de las acciones, el 99% restante es mío. Es una consultora que se llama Más Media Consultores y con ella ofrezco servicios de asesoría a medios de comunicación como también en marketing político. Esa es la proyección profesional que estoy construyendo. De tal manera que he entrado en negociación en Nicaragua con medios de comunicación, he entrado en contacto para ofrecer mis servicios de asesoría comunicacional. Puedo ofrecer también servicios de marketing político. El calendario electoral de Centroamérica es muy activo por la fragmentación de sus elecciones. Bueno, solo aquí en El Salvador vamos a elecciones ya en el 2018 Exactamente. Y en el 2019. En Honduras entiendo que los partidos se preparan para las elecciones primarias con el propósito de definir su candidato presidencial para elecciones que tendrán dentro de 2 años. En Nicaragua van a elecciones ya el 6 de noviembre del 2019. Por lo tanto, yo puedo ofrecer mis servicios, mis conocimientos adquiridos durante mi ejercicio como candidato y luego como presidente de la República de asesoría política. Y son esos servicios los que estoy ofreciendo. Eso me obliga a estar viajando. Por eso es que estoy saliendo. Salgo, estoy unos 3 días afuera del país y luego regreso. De hecho, un medio de comunicación, colega de ustedes, publicó en su cuenta Twitter una noticia infundada que fue la que generó esa especulación. A raíz de una pregunta que le hicieron al ministro de Justicia y Seguridad, a Mauricio Landaverde, si era cierto que existía una orden de detención en mi contra y que por lo tanto yo estaba fuera del país evadiendo esa orden de detención. Él con claridad les dijo, no existe ninguna orden de detención. El expresidente Funes, como cualquier otro ciudadano, no tiene ninguna restricción de carácter migratorio ni laboral y por lo tanto puede moverse por el país sin ningún problema y fuera del país igual. Entonces, esa es mi situación en estos momentos. No hay tal orden de detención. Es un proceso de naturaleza civil. No se ha incoado un juicio penal. Y el proceso civil lleva su tiempo. Mis abogados han dicho que puede demorar de 8 meses o incluso hasta 2 años. Hay un problema en la concepción del juicio civil por enriquecimiento ilícito. Y es que, como es un juicio que se inicia a partir de una ley de 1959, que respondía a un ordenamiento constitucional diferente al que nace en 1983, es una ley que deposita la carga de la prueba en el imputado y no en el que acusa, violando la presunción de inocencia.
por precepto constitucional desde 1983, todo ciudadano a quien se le incrimine un delito es inocente hasta que no se pruebe lo contrario en un proceso judicial en base a nuestras leyes. En este caso no, en este caso se me imputa enriquecimiento ilícito y soy yo el que tengo que demostrar, según la ley, que yo no me he enriquecido en forma ilícita, que si hubo un crecimiento en mi patrimonio fue en forma lícita, no sustraje fondos del Estado, cuando debería ser lo contrario, debería ser el Ministerio Público el que demuestre dónde está esa partida presupuestaria de la cual sustraje los recursos y son los que me han observado. Por eso es que en la observación que hizo inicialmente la sección de probidad me agregan $700,000 cuando 180,000 de ellos corresponden a salarios percibidos durante un año después que dejé la presidencia de la República en una empresa privada del país, en una sociedad de medios de comunicación del país como consultor, y 150,000 corresponden a ingresos que yo tuve en mis cuentas bancarias como producto de mi candidatura a la presidencia de la República. Esos dineros no deberían de haber sido incluidos en el dictamen final, en la resolución final de la sección de probidad, y mucho menos lo debió haber incluido la Fiscalía General de la República. Precisamente, expresidente, yo le tengo una pregunta acá de cuáles son las dudas que usted tiene, por ejemplo, sobre la decisión de la Corte de ordenar apertura a juicio en su contra. Yo he escuchado varios de sus espacios radiales y cuestionaba, por ejemplo, la forma en que se tomó esa decisión y los criterios con los que se tomó. Bueno, no solo la tengo yo. Hay un grupo de abogados que han presentado 2 demandas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, particularmente contra el magistrado Siney Blanco y el magistrado Belarmino Jaime, y contra el jefe de la sección de probidad. La primera demanda que presentaron en sede fiscal fue por actos arbitrarios. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar no se establecieron criterios por corte plena para decidir a quién auditar, a quién no, o en qué orden auditar. Tanto así que al final resulta que las investigaciones patrimoniales han comenzado con aquellos exfuncionarios que todavía tenemos varios años para que prescribe el delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo a las leyes penales, el enriquecimiento ilícito prescribe a los 10 años de haber terminado la función en mi caso, como presidente de la República. Eso aplica para todos los funcionarios que entran en la ley de enriquecimiento ilícito de 1959. Cabe hacerse la pregunta, ¿por qué comenzar con el expresidente Funes, que apenas tenía, cuando se abrió el proceso, menos de 2 años de haber salido de la presidencia de la República y por lo tanto quedaban 8 años para incoarme algún delito, en este caso el de enriquecimiento ilícito, y no haberlo hecho, por ejemplo, con los funcionarios, exfuncionarios del gobierno de la administración Flores, que el periodo en el cual prescribía el delito de enriquecimiento ilícito vencía el 1 de junio del 2014. Las atribuciones a la sección de probidad, Corte Plena se las restituyó en febrero o marzo del 2014. Si te recordarás, y eso ya es parte de la historia, en tiempos del presidente Agustín García Calderón, durante la administración del expresidente Saca, al inicio de la administración del expresidente Saca, la Corte le quitó la atribución a la sección de probidad de llevar a cabo auditorías patrimoniales. En ese momento el jefe de la sección de probidad, Pino Cáceres, solicitó información a los bancos de varios funcionarios, incluyendo al expresidente Flores, al ex vicepresidente Quintanilla Schmidt y a sus principales funcionarios. Ahí iba Juan José Dabú como secretario técnico y exministro de Hacienda, Mayo Brizuela como ministra de Relaciones Exteriores y otros. Miguel Lacayo como exministro de Economía. La Corte le dijo a la sección de probidad, usted no puede solicitar esa información, y prácticamente le amputó la facultad de llevar a cabo auditorías patrimoniales. Solo casi 10 años después se le restituyen estas atribuciones en el 2014 por esta Corte. ¿Por qué no iniciaron ahí las investigaciones patrimoniales? Siendo que quedaban todavía 4 meses para abrir un expediente en la sección de probidad para sobreaveriguar la manera como habían manejado los recursos y cómo se había comportado el patrimonio de exfuncionarios de la administración Flores. No lo quisieron hacer, lo vinieron a hacer ya cuando habían prescrito esos delitos. Actuaron en forma arbitraria. ¿Quiénes decidieron a quiénes investigar y a quiénes no? ¿No te llama la atención que todo parecería que el diputado López Cardosa, el exdirector del Seguro Social,
el doctor Flores, este servidor como expresidente de la República y el expresidente Saca fuimos los chompipes de la fiesta. Se hizo una gran alaraca cuando se abrieron las auditorías patrimoniales y se hizo una gran alaraca cuando la sección de probidad en forma arbitraria estableció abrir un proceso civil en mi contra, y digo en forma arbitraria porque cada uno de los señalamientos que se me hicieron en los 3 días que se me dieron, que en 3 días uno no puede demostrar o presentar sus pruebas de descargo de una investigación que ha durado meses, pero bueno, en 3 días yo presenté mis pruebas de descargo y no me aceptaron ni una tan sola. No obstante, se me abrió el proceso, lo elevaron a Corte Plena y Corte Plena, por decisión de 9 contra 6 magistrados, decidieron llevar mi cámara mi caso a la Cámara de lo Civil. Bueno, el punto está, ¿y los demás casos? ¿Y las demás investigaciones? ¿No decían que estaban investigando a 30 exfuncionarios? ¿Y no te llama la atención que en la lista de los exfuncionarios no aparece ningún prominente dirigente de Arena? Hay alcaldes de Arena que llevan ya hasta 9 periodos y sin embargo no están siendo auditados. Hay alcaldes de Arena como el exalcalde de San Salvador, Norman Quijano, que fue diputado antes de ser alcalde y ahora es diputado. Y sin embargo no se le ha abierto un expediente. Hay funcionarios de la administración Flores o de la administración Saca, incluso a quien no le ha prescrito el delito de enriquecimiento ilícito, como la diputada Nadilma Escobar, que fue vicepresidenta de la República durante el periodo del presidente Saca. Si se le ha abierto una auditoría que ha llevado a juicio civil al expresidente Saca, ¿por qué no se le ha abierto una auditoría a Nadilma de Escobar, siendo que hay un aviso de investigación en la Fiscalía General de la República que presentó mi gobierno en enero del 2014 por el manejo que hizo ella del fideicomiso para la generación de empleo conocido como FECEPE? Y uno de los magistrados de la sala, creo que fue Cines Blanco, dijo que uno de los criterios que ellos tomaban en cuenta para abrir expedientes de investigación es que hubiese alguna denuncia. Ahí hay un aviso en la Fiscalía, que es una denuncia, y sin embargo no le han abierto expediente. A ningún exfuncionario de Arena, a ningún dirigente actual de Arena, notable, reconocido, y han dicho que la notoriedad es uno de los criterios para abrir investigación patrimoniales y no se le ha abierto a ninguno de ellos. Se ha solicitado por parte de ciudadanos la auditoría patrimonial de Belarmino Jaime, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia durante 3 años y ya no lo es más, y no se ha dicho ni se ha respondido absolutamente nada. Se ha solicitado la investigación patrimonial de Ana Vilma de Escobar, de Quintanilla Smith, 2 ex vicepresidentes, y no se ha dicho absolutamente nada. Solo se ha abierto expediente, porque ya lo anunció la sala, del actual ex vicepresidente, o sea, de este gobierno, sin que haya terminado su cargo, y del actual presidente cuando fue vicepresidente durante mi periodo. Y los demás funcionarios, ¿por qué no? Por esa arbitrariedad, un grupo de abogados han presentado una demanda y hace poco, entiendo, hace como 2 semanas, ese mismo grupo de abogados presentó una segunda demanda donde le solicitan a la Fiscalía que investigue el delito de revelación de documentos públicos que deben de mantener sigilo porque así lo establece la Constitución. Y sin embargo la Fiscalía no ha dicho absolutamente nada. Entonces tengo mis reservas y lo he dicho en diferentes programas de opinión y lo sostengo en estos momentos. Tengo mis reservas sobre la forma como se llevó a cabo esta auditoría patrimonial y las conclusiones a las que se llegó que condujeron finalmente a la apertura de un proceso civil. En determinado momento, expresidente, usted habló de persecución política. ¿Continúa sintiéndose perseguido político? Aquí está pasando lo mismo que pasa en Brasil, salvadas las diferencias. En Brasil se le dio un golpe parlamentario de Estado a la presidenta Dilma Rousseff y se le ha suspendido 180 días en el ejercicio de su cargo mientras el Senado decide si ha cometido o no el delito de maquillaje de las cuentas fiscales. La misma presidenta Rousseff lo ha dicho, este es un procedimiento habitual en Brasil que lo han utilizado los presidentes anteriores, tanto el presidente Lula de su partido político, el PT, como los expresidentes de partidos de derecha, de partidos anteriores, del PMDB y de otros que estuvieron en el poder. De tal manera dice que yo no he cometido ningún delito.
A ella se le acusa de haber maquillado las cuentas para retrasar los pagos de la deuda pública a la banca pública y por eso se le quiere separar del cargo. Es una práctica habitual de presidentes en Brasil hacer esos ajustes que les permita rebajar el peso de la deuda y retrasar los pagos por problemas fiscales que tienen, como problemas fiscales que hay acá en el país, que hay problemas de caja, que no alcanzan al final de un ejercicio presupuestario los recursos que se le han autorizado. De eso se le acusa. La han separado por el momento del cargo y la oposición quiere llevar finalmente a la presidenta a un impeachment, que en portugués significa una separación definitiva, una cesación de su cargo como presidenta. Ese es un golpe de Estado parlamentario porque hay mayoría tanto en la Cámara como en las cámaras del Congreso como en el Senado a favor de la oposición. Pero ¿qué hay detrás de esto? Lo dijo la presidenta Dilma Rousseff en una entrevista que dio el día de ayer. Lo que hay detrás de esto es impedir que el presidente Lula se candidatee en las elecciones presidenciales del 2018, siendo que tiene un alto nivel de popularidad. El presidente Lula terminó su mandato de 2 periodos en el ejercicio de la presidencia con poco más del 90% de aprobación y sigue manteniendo todos los niveles de aprobación. Entonces hay una muerte civil y política que le quieren provocar al presidente Lula para impedir que el PT pueda ganar las elecciones en el 2018. Lo mismo está haciendo la derecha acá. Algunos de los procesos que se han iniciado los ha incoado la derecha para afectar al FMLN de cara a las elecciones de 2018 y el 2019. No estoy diciendo que quieran afectar una probable candidatura mía porque no tengo pretensiones, ni tampoco el FMLN me ha planteado alguna candidatura. Pero en el fondo, al afectar mi imagen, se afecta de alguna manera el gobierno del FMLN, el primer gobierno del FMLN, y se afecta de alguna manera el desempeño de este gobierno de cara a las elecciones del 2019. El FMLN tal vez no le ha planteado, pero ¿otro partido, presidente? No, nadie me lo ha planteado y como lo dije al principio y lo he reiterado en diferentes ocasiones, no tengo proyecciones políticas definidas. Lo que tengo es un proyecto mediático que estoy construyendo. Me pienso dedicar a mi antiguo oficio como periodista. De hecho, tengo ya 83 programas de radio que son programas de opinión donde yo siento posición sobre temas de actualidad nacional, temas de coyuntura y la gente me llama por teléfono o me escribe mensajes por WhatsApp o a través de las redes sociales. Pienso seguir en eso. Pienso seguir como periodista, quizás ya no como antes, no como entrevistador, como lo estás haciendo tú, que yo lo hice durante más de 20 años, pero sí produciendo programas de opinión y lo más importante, que eso lo señalé también en las redes sociales, porque ha sido una preocupación que no tiene sentido de parte de la derecha, contribuir a la creación de un nuevo polo mediático. En El Salvador no habrá plena democracia mientras la derecha siga teniendo la hegemonía informativa en el país. Hay que balancear, hay que crear un nuevo polo mediático. No es posible que la mirada sobre la realidad nacional solo sea la que nos proporciona los 2 periódicos de derecha que circulan en la mañana y un par de canales de televisión que tienen mayor presencia a nivel nacional. No es posible que solo la derecha sea la única que pueda opinar en este país y que sea el pensamiento y los análisis de la derecha los únicos que se conozcan y que le sirvan a la población para tomar decisiones. Hay que crear un nuevo polo mediático y yo estoy con el propósito de contribuir a la creación de ese polo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de esta conversación que estamos sosteniendo esta mañana con el expresidente de la República, Mauricio Funes. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos conversando con el expresidente de la República, Mauricio Funes. A esta hora me interesa que hablemos, expresidente, sobre la situación del caso de la tregua. ¿Ha pensado usted en determinado momento, por ejemplo, demandar a quien fue su viceministro de Seguridad durante su gobierno, considerando, por ejemplo, que esta persona el 16 de junio dijo que usted tenía pleno conocimiento de la tregua y que de hecho fue una política de Estado y que usted, bueno, tenía pleno conocimiento de todo lo que estaba pasando, incluso dentro de las prisiones durante el periodo que surgió la tregua entre las pandillas? Yo no gasto pólvora en sopilotes. Y Douglas Moreno ha llegado a los medios de comunicación a decir cosas que no son y actuar en forma irresponsable. ¿Y por qué digo en forma irresponsable? En primer lugar, él afirmó, no sé si acá en este espacio o en espacios de medios colegas, que
A él se le había destituido porque él no creía en la tregua, no creía en lo que se estaba haciendo como resultado de la tregua que pactaron las dos más importantes y grandes pandillas del país, la MS y la 18, y que por eso se le separó de su cargo. No es cierto. A él se le quitó de su cargo por una agresión física en contra de quien era su compañera de vida, en contra de su esposa, que en esos momentos se desempeñaba como periodista, entiendo que de otro canal de televisión. La golpeó, la maltrató y la muchacha le fue a poner una denuncia en un tribunal de Santa Tecla. Yo no podría tener en mi equipo de trabajo a una persona que estaba siendo procesado por violencia intrafamiliar, por violencia contra la mujer. Por eso se le separó del cargo, no porque no hayamos confiado en él o porque haya sido un funcionario que estaba en contra de las políticas públicas que estaban implementando desde el Gabinete de Seguridad. Primera cosa donde él mintió. No se vale venir a la televisión y decir cosas que no son, decir que se le destituyó porque él estaba en contra de la tregua y entonces por esa razón, porque había diferencia de criterios conmigo o con el entonces ministro de Seguridad Pública, el general David Munguía Payés, por eso fue que se le separó de su cargo. Se le separó de su cargo porque tenía un proceso judicial, un proceso penal por violencia intrafamiliar, por haber maltratado y golpeado a quien era su compañera de vida en ese momento. Por eso se le separó. No sé cómo evolucionó el caso, si al final la muchacha retiró los cargos contra él. El hecho es que allá anda libre. Segundo, él dice que no tuvo conocimiento él de nada. Si él era el director de centros penales cuando inicia el proceso de tregua y luego después, a raíz de la renuncia que yo tuve con el nombramiento del general Munguía Payés como ministro de Seguridad, que si recordás, una sentencia de la Sala de lo Constitucional estableció que el nombramiento era inconstitucional y que por lo tanto tenía que ser removido del cargo. A raíz de eso, renuncia, a raíz del nombramiento del general Munguía Payés, renuncia quien era mi viceministro de Seguridad, porque estaba en contra del nombramiento de un exmilitar al frente de la seguridad pública. También nombré al general Francisco Salinas como director de la Policía Nacional Civil y estaba en contra de esa decisión. Él viene y sube como director de penales, sube a viceministro de Seguridad Pública y se encarga de las políticas de prevención. Y al encargarse de las políticas de prevención, necesariamente él toma contacto con el proceso de tregua. Y no porque se trate de una política pública. La tregua no nació en el despacho del ministro y mucho menos en el despacho del presidente de la República. La tregua fue una propuesta de negociación entre pandillas que luego se convirtieron en mediadores de la misma, Raúl Mijango y Monseñor Fabio Colindres, llegaron y le propusieron al ministro de Seguridad Pública, le propusieron crear las condiciones para que se diera esa negociación entre las pandillas que llevó a terminar con la cadena de venganza durante cerca de 18 meses, es decir, a que ya no se mataran entre ellos por la disputa territorial. Eso bajó los homicidios. No es que ellos nos hayan dicho a nosotros, miren, gobierno, si nos dan concesiones y beneficios carcelarios, nosotros bajamos los homicidios. Nunca ningún funcionario de mi gobierno se sentó a negociar con ningún jefe de pandilla, ni que estaba recluido en un centro penal o que estaba afuera libre cometiendo delitos. Nunca. En mi gobierno ningún funcionario hizo lo que hizo el alcalde de Ilopango y Ernesto Mason, de sentarse a negociar y pactar compromisos con las pandillas, con cabecillas de pandillas en el periodo entre la primera y la segunda vuelta. Ningún funcionario de mi gobierno se sentó a hacer eso. El ministro de Defensa no fue quien diseñó la tregua. Por supuesto que a raíz de esa decisión que toman las pandillas, el gobierno decide crear las condiciones que faciliten ese entendimiento en la medida que estaba produciendo una reducción sensible de homicidios. El fiscal general de la República, en su alocución, cuando presentó las incriminaciones contra 21 exfuncionarios de mi gobierno, especialmente contra el director de centros penales, el exinspector de centros penales, uno de los mediadores, Raúl Mijango, y algunos oficiales de inteligencia policial, además de miembros del Consejo Criminológico, dijo, en mi opinión, sin fundamento,
que la tregua no había producido una reducción de homicidios, porque en lugar de homicidios lo que había era desapariciones. Las mismas estadísticas, no solo de la policía y de la Fiscalía, del Ministerio Público, sino que también de Medicina Legal, demuestran que hubo una reducción de homicidios y que las desapariciones que se dieron durante esa época, que fueron menos a las que se daban antes de la tregua, son mucho menor que la cantidad de homicidios que se redujeron, porque pasamos de un promedio de 16 homicidios por día a 4 o 5 homicidios, incluso tuvimos días con 0 homicidios. ¿Es eso o no un beneficio sensible para la población? Claro que lo es, y así fue como lo presenté yo internacionalmente. Se ha dicho de que yo le busqué respaldo a la tregua en OEA, no es cierto. El documento que firmó el ministro de Defensa es un documento de respaldo de la OEA al proceso de pacificación derivado de la tregua, no a la tregua en sí misma, y mucho menos busqué respaldo de la OEA o financiamiento de la OEA a las pandillas, como maliciosamente lo han dicho algunos medios de comunicación escritos, sobre todo el Diario de Hoy, que hasta lo publicó en titulares. El documento que se firmó con el secretario general de la OEA en ese entonces, José Miguel Insulza, era un documento de apoyo de un organismo internacional que no se va a cuestionar, que va a cometer una ilegalidad como es la OEA, para el proceso de pacificación que se derivó de la tregua y que impulsamos a partir de esa tregua que se dio en llamar ese proceso municipios libres de violencia. Esa sí fue una política pública. Está equivocado Douglas Moreno, y él sabe que está mintiendo, está equivocado. La tregua nunca fue una política pública, la tregua fue pactada entre las pandillas y el gobierno solo creó las condiciones para que ésta produjera los resultados que produjo, que era la reducción de homicidios y de extorsiones. Lo que sí fue una política pública es el proceso de pacificación de municipios con énfasis en la prevención, donde tomamos la decisión de asignar presupuesto a esos municipios para obra social, para programas sociales que abriera oportunidades a jóvenes de alto riesgo, como ocurre hoy con el programa Ninis que ha anunciado el presidente de la República. Yo no sé cuál es el temor frente a ese programa y por qué se habla de despilfarro. Es un programa similar al PATI que tuve yo en mi gobierno, al programa de apoyo temporal al ingreso, solo que ahí se incluía como beneficiarios a madres solteras. Lo que estábamos haciendo nosotros era eso, lo que está pretendiendo hacer ahora el gobierno, beneficiar a 15,000 jóvenes con un subsidio mensual durante un año, con un taller de formación, con acceso a un taller de formación y a un empleo, justamente para crear oportunidades de trabajo y de educación a jóvenes que viven en situación de riesgo y que si no tienen esas oportunidades creadas por el Estado u ofrecidas por el Estado, sencillamente o se van del país o se meten al mundo criminal de las pandillas. Eso es lo que hicimos, esa es la política pública. ¿La Fiscalía va a criminalizar esa política pública? ¿En qué país estamos, pues? La Fiscalía va a criminalizar y va a perseguir penalmente a oficiales de la PNC que hicieron labores de inteligencia, exponiendo su vida como hoy la tienen expuesta ellos y sus familiares en la medida en que se revelaron sus nombres. Si esos oficiales estaban haciendo labor de inteligencia, esa labor de inteligencia permitió desarticular estructuras criminales. Por lo tanto, tenían que usar recursos de la policía, no usaron recursos de afuera, usaron recursos de la policía, necesitaban viáticos, necesitaban vehículos para transportarse, autorizaciones para entrar a los penales, reunirse con los pandilleros, obtener información clasificada de inteligencia que le permitió a la policía realizar detenciones, desarticular clicas, dar golpes certeros a las estructuras criminales que tenían las pandillas en esos momentos. Y viene la Fiscalía y los criminaliza. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Se está criminalizando una política pública, no la tregua, se está criminalizando las decisiones que se tomaron en ese momento para bajar los niveles de violencia en el país. ¿Qué decisión tomó mi gobierno en ese momento? Crear las condiciones para que la negociación y el pacto entre pandillas se diera y produjera una reducción de homicidios. Si en el contexto de ese proceso hubo algunos que cometieron ilícitos como introducir celulares, droga, menores de edad para que se prostituyeran en los centros penales o autorización para realizar fiestas en los centros penales, bueno, que sean castigados los responsables de eso. Pero viene Douglas Moreno y dice, ninguna hoja se movía sin que el presidente lo decidiera. Eso no es cierto, pero en todo caso,
Yo no decidí que entraran droga o que ingresaran ilícitos, que ingresaran celulares, cargadores y chip a los centros penales. Yo no lo autoricé, no está en mi jurisdicción. Para eso hay un director de penales, para eso hay un inspector en penales, para eso hay un director de centros penales, para eso hay un viceministro de seguridad como fue Douglas Meléndez, que controla al director de centros penales. Entonces, si él considera que se cometieron ilícitos y si él considera que el presidente tenía conocimiento de esos ilícitos, con mucha más razón los tenía él, que fue funcionario de menor nivel y que en su jurisdicción como viceministro de Seguridad Pública y exdirector de centros penales tenía más contacto él con pandilleros, con reos, que lo que pude haber tenido yo. Ahora bien, pero hay otros actores que también hablan sobre el proceso de tregua. Por ejemplo, el canadiense Adam Blackwell, exsecretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, quien asegura que el gobierno del FMLN ya contemplaba negociar con pandillas incluso mucho antes de que David Munguía Payés llegara a ser ministro de Justicia y Seguridad. El gobierno nunca contempló, mi gobierno nunca contempló una negociación con pandillas. Yo no sé si Blackwell se ha sabido expresar o si le han malinterpretado sus opiniones sobre este proceso y sobre el juicio que se le está siguiendo especialmente a Raúl Mijango, quien ha salido él en su defensa, porque Adam Blackwell ha salido en defensa de Raúl Mijango y entiendo que está haciendo una labor de lobby para recoger fondos que permita pagarle los abogados a Raúl Mijango, ya que él no tiene recursos para ello. Pero bueno, nunca contempló mi gobierno, por lo menos mi gobierno, yo no puedo hablar de gobiernos anteriores, nunca contempló mi gobierno negociar con pandillas. Siendo director de penales, Douglas Moreno, él recibió, entiendo, porque esa fue la información que me dio el ministro de Seguridad Pública de ese entonces, el que hoy es secretario privado de la Presidencia de la República, Manuel Melgar. Siendo director Douglas Moreno, entiendo que él recibió una serie de misivas, una serie de cartas que le enviaron los pandilleros recluidos en los penales a través de los familiares de ellos. Y entiendo que en esas misivas que le enviaron, ahí se solicitaban beneficios carcelarios. Y él recibió esa documentación. Yo no lo autoricé a que se reuniera y que canjeara beneficios. No lo autoricé. A mí me informó el entonces ministro de Seguridad, Manuel Melgar, que existía esa iniciativa que habían enviado familiares de pandilleros recluidos en los penales, dirigido al director de centros penales. Yo nunca autoricé ninguna negociación y tampoco formaba parte de nuestra política de combate a la delincuencia negociar con pandillas. Y eso yo lo dije claramente y así lo expuse ante Naciones Unidas. Quien lee mi discurso en Naciones Unidas va a encontrar que yo nunca me atribuí la tregua. Yo sí dije que la reducción de homicidios se estaba dando en mi gobierno y no en gobiernos anteriores, y que la reducción de homicidios se debía fundamentalmente a un pacto de no agresión que suscribieron las dos principales pandillas del país. Así lo expuse no solo ante Naciones Unidas, así lo expuse en diferentes foros que organizó la OEA, incluso en la Cumbre Iberoamericana, en la Cumbre de las Américas, que se celebró en Cartagena de Indias, frente a un auditorio integrado por cerca de 1000 empresarios o un poco menos de 1000 empresarios del mundo que habían llegado a la Cumbre de las Américas para buscar justamente nichos de inversión. Y por lo tanto yo como presidente tenía que presentar una mejor imagen del país. Ningún presidente, y eso sería traicionar al cargo para el cual fue elegido, va a llegar a hablar mal del país que está dirigiendo, y no por ego, sencillamente porque lo que se trata es de contribuir al desarrollo del país. En ese foro de Cartagena de Indias yo dije claramente, a raíz de un proceso de tregua que se ha dado en mi gobierno y que consiste en un pacto de no agresión entre las principales pandillas del país, donde el gobierno lo que ha hecho es facilitar y crear las condiciones para que ese pacto se dé y produzca resultados, ha habido una reducción sensible de homicidios. Pasar de ser el país, el segundo con la tasa más alta de homicidios en el mundo, que teníamos en esa época 83 homicidios por cada 100.000 habitantes, a ser un país con niveles de cerca de 25 o 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, era algo que había que exhibir para atraer inversión extranjera.
Yo no llegué a buscar recursos para los pandilleros como maliciosamente se ha dicho. Tampoco me reuní con pandilleros. Yo no recibí a ningún jefe de pandilla, no participé en ninguna reunión. La tregua, la decisión de pactar no nació en mi despacho. Yo no soy el padre de la tregua, ni tampoco David Munguía Payés. La tregua tiene paternidad y la paternidad es de los cabecillas de las pandillas que decidieron voluntariamente pactar entre ellos por una sencilla razón, porque estaban perdiendo elementos, se estaban asesinando entre ellos por la disputa de territorio. Ese es un proceso que ya se hizo en otras ciudades del mundo, por ejemplo en Los Ángeles. Allá en Los Ángeles también, que hay pandillas, en la época de mayores niveles de violencia, las pandillas llegaron a pactar entre ellas no agredirse. Y al final la alcaldía favoreció ese proceso porque se produjeron resultados tangibles. ¿Es o no es un beneficio para el país el que los homicidios hayan bajado? El que se haya dejado de agredir a motoristas del transporte público de pasajeros, a cobradores, a servidores públicos como son los policías y los soldados, a maestros, a las mujeres, porque renunciaron a seguir cometiendo feminicidios, a seguir agrediendo a jóvenes o reclutando jóvenes en los colegios y en las escuelas y por lo tanto creando un ambiente de hostilidad y de zozobra alrededor de las escuelas. Claro que eso provocó beneficios para el país, por supuesto que sí. Al final el proceso fracasó, porque fue bloqueado y boicoteado desde diferentes ámbitos, sobre todo por parte de la derecha. Y entonces el proceso al final fracasó. ¿Y qué pasó? Comenzaron a subir los homicidios nuevamente, hasta llegar a las cifras exorbitantes que tuvimos en este primer trimestre, donde se cometían en el país 20, 21, 25 asesinatos por día. Eso es lo que pasó. ¿Eso se va a criminalizar? Me parece que estamos en el mundo al revés. Hay dos fases de la investigación de la tregua en sí. Una que comenzó Luis Martínez cuando él era fiscal y una que ahora, bueno, ha retomado el fiscal Douglas Meléndez. Él ha dicho que existe la posibilidad de volver a llamar, por ejemplo, a todos los testigos y a todos los que estuvieron, digamos, inmersos de alguna forma en este proceso. ¿Qué piensa usted de esta decisión, por ejemplo, que se retome la investigación y que incluso se vuelva a llamar a quienes hayan participado o a los mismos testigos que declararon ya una vez? Eso es cierto. La investigación no comenzó con este fiscal. La investigación comenzó con el fiscal anterior, Luis Martínez, que incluso tuvo calificativos hacia la tregua. Le llamó pacto hipócrita. Y Luis Martínez, hay que decirlo con propiedad, como fiscal general de la República, nunca creyó en el proceso que se abrió a partir de la tregua. Nunca creyó y nunca lo apoyó. Eso hay que decirlo con claridad. El fiscal actual, Douglas Meléndez, retomó ese expediente de investigación, tanto que fui citado. Yo no fui citado durante la administración del fiscal Luis Martínez, que se abrió ese proceso. Entiendo que sí fueron citados en ese momento exfuncionarios del Gabinete de Seguridad Pública. Sí fue citado Nelson Rauda, sí fue citado el general David Munguía Payés, Douglas Moreno, sí fue citado tanto Raúl Mijago como Monseñor Fabio Colindres. A mí no me citaron como presidente. En ese sentido, el fiscal anterior fue mucho más respetuoso de mi investidura como presidente de la República. Ahora este fiscal me cita a mí, o los fiscales adscritos al caso me citan a mí, pero en calidad de testigo. Desde que yo llegué me lo dijeron claramente, sin ambigüedades. Expresidente, le queremos aclarar que usted no viene acá en calidad de incriminado y mucho menos como imputado en este proceso de investigación. Viene en calidad de testigo porque usted era el jefe de Estado, el mandatario de la época. Y queremos saber y le vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con lo que usted sabe del proceso de tregua. Y en eso consistieron las preguntas. En ningún momento yo me he sentido incriminado con la tregua, muy a pesar de que mis adversarios quisieran verme tras las rejas y han dicho arbitrariamente y en forma irresponsable que quienes deberíamos de estar presos somos David Munguía Payés y este servidor como expresidente de la República. Bueno, si mis adversarios no me perdonan los procesos de investigación que yo inicié durante mi gobierno y que pusieron al descubierto la forma como el Partido Arena cuando gobernó utilizaba la maquinaria del Estado para apoyar intereses privados, es lógico que hoy me quieran pasar la factura y que se anden inventando procesos judiciales alrededor de mi persona o de mis funcionarios más cercanos. Por eso es que yo
te dije al principio, cuando me preguntaste qué pensaba sobre este juicio civil en mi contra, yo te dije, salvadas las diferencias, es una situación parecida a la de Brasil. En Brasil están queriendo impedir la candidatura del expresidente Lula. No están queriendo separar de su cargo a Dilma únicamente. No la están queriendo separar únicamente. Lo que están queriendo es manchar la imagen de quien puede ser un candidato difícil de vencer en las elecciones presidenciales del 2018, como es el presidente Lula. Lo mismo están haciendo acá. Están queriendo afectar mi imagen, la de mi gobierno, en la medida en que yo fui el presidente del primer gobierno del FMLN. Y ahora estamos en un segundo gobierno que tiene características diferentes, así es, pero por último es el FMLN el partido que me llevó a mí al poder en el 2009 y es el FMLN el que ha llevado a Sánchez Serén, al presidente Sánchez Serén al poder en el 2014. Y entonces se está queriendo afectar la imagen, el desempeño, es toda una estrategia, yo no voy a hablar de una conspiración, pero es toda una estrategia de desgaste. Y para ello utilizan los instrumentos que tienen a su favor. Tienen el control de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional bloquea el funcionamiento de la maquinaria del Estado. Ahí tiene parados los 900 millones que se aprobaron en una forma legítima porque contó con 56 votos los 900 millones en bonos. Ahí los tienen parados y con eso le están creando un problema de caja al gobierno. Ahí ellos recuerda que no tenía yo ni 6 meses de estar en el gobierno cuando declararon inconstitucional los movimientos presupuestarios que el presidente de la República podía hacer para reforzar presupuestos sin pasar por la Asamblea Legislativa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de frenar la maquinaria del Estado, trabar las carretas al gobierno. Eso es lo que quieren, trabarle las carretas a este gobierno. Cuestionan en forma anticipada una serie de decisiones que se están tomando que sería bueno que hablemos, particularmente no solo del programa Nini, sino que también de la propuesta de incremento del 13% de la energía eléctrica, lo distorsionan con el propósito de afectar el desempeño electoral del FMLN para el 2018 y para el 2019. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de la conversación que estamos sosteniendo esta mañana con el expresidente de la República, Mauricio Funes. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos conversando con el expresidente de la República, Mauricio Funes. Estamos hablando de temas como, por ejemplo, su situación jurídica y hablamos también sobre el tema tregua. Y hoy queremos hablar de algunos temas que están dominando la agenda informativa. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, lo que está pasando con las alcaldías, los casos, por ejemplo, de Apopa y Zacatecoluca? Bueno, lo que siempre se había dicho, las estructuras criminales de la pandilla han podido penetrar instituciones del Estado. No han penetrado todavía el Ministerio Público, el órgano judicial, la Asamblea y el Ejecutivo, pero sí han penetrado estructuras de gobierno mucho más débiles, como son las alcaldías. Eso es lo que demuestra Apopa. Arena tiene que hacerse responsable de eso. En el caso de la alcaldía de Zacatecoluca, ya el alcalde salió explicando que él no tenía conocimiento de que algunos de sus empleados hayan trabajado, sobre todo el CAN, hayan trabajado de la mano con las pandillas. Tanto así que el fiscal lo ha exonerado de responsabilidad. Si el fiscal tuviera algo en contra del alcalde de Zacatecoluca, del doctor Iresi, sencillamente ya lo habría incriminado como hizo con el alcalde de Apopa. Ahora, es diferente, las estructuras son diferentes. La estructura de Zacatecoluca es una estructura criminal en la cual las pandillas lograron penetrar el CAM para cometer hechos delictivos. La estructura de Apopa es una estructura peligrosa. Bueno, ya provocó, yo estoy convencido, aunque no soy experto en el tema, pues estoy convencido que quien asesinó al concejal Díaz del FMLN, de la alcaldía de Apopa, han sido las pandillas en revancha por la desarticulación de la estructura criminal que hayan creado en la alcaldía con anuencia del alcalde. ¿Ve qué grave es eso? Y Arena no se ha hecho cargo del asunto. Si es su alcalde, es como que se creara una estructura criminal en San Salvador y el alcalde Bukele apareciera incriminado, ordenando asesinatos. Imagínate la magnitud de eso. O que se crea una estructura criminal aquí en Antiguo Cucatlán y la alcaldesa
a quien aprecio mucho, a Milagro, doña Milagro, aparece dirigiendo esta estructura y ordenando asesinatos. Imagínate la gravedad del asunto. Arena no se ha hecho cargo, sencillamente ha dicho que siga las investigaciones y que no se politice. ¿Y qué de político tiene? ¿Qué de político tiene? En todo caso, si se politiza, es la Fiscalía la que lo está politizando. ¿Qué de político tiene el que se haya descubierto luego de un proceso de investigación profesional que hizo inteligencia policial junto con la Fiscalía, el que el alcalde dirigía una estructura criminal en Apopa? Según las investigaciones, el alcalde, por lo menos, a menos que él se defienda y pruebe lo contrario, pero el alcalde ordenó asesinatos. Toleraba que miembros del CAN extorsionaran junto con los pandilleros a pequeños comerciantes del centro de Apopa. Toleró que otros empleados, incluso concejales de Arena, formaran parte de esta estructura. Entonces estamos hablando de la capacidad que han adquirido las pandillas de penetrar en la medida en que pueden obtener beneficios mutuos. ¿Ve esa otra diferencia? Porque se ha querido comparar lo de Apopa con la Tregua, cuando son dos procesos completamente diferentes. La Tregua no benefició a ningún funcionario de mi gobierno ordenaba que se cometieran delitos. Yo estoy plenamente convencido que ni el general Munguía Payés, ni el entonces viceministro de Seguridad, que fue Douglas Meléndez, o el director de penales, que fue Nelson Rauda, hayan ordenado crímenes. Por supuesto que lo van a tener que demostrar, especialmente Nelson, que está siendo incriminado en estos momentos. No han ordenado crímenes, no han autorizado ingreso de productos o de ilícitos a los centros penales. Alguien lo autorizó, hay que descubrir quién lo autorizó. Pues estoy seguro que no han sido los funcionarios que están siendo incriminados. Ahora bien, entre eso y lo que está ocurriendo en Apopa, de lo cual Arena tiene que dar explicaciones, si es que es su alcalde, el alcalde que les hizo trabajo territorial, el alcalde que les juntó votos y que pidió votos en estas elecciones para que llegaran los diputados de San Salvador, para que llegara a la asamblea Margarita Escobar, Ana Dilma de Escobar, Norman Quijano, porque ese es el trabajo de los alcaldes cuando hay elecciones, son los que controlan el trabajo territorial. Yo recuerdo que en elecciones yo, de la mano con los alcaldes o con los candidatos de alcalde, recogíamos votos. Entonces igual, los diputados de la mano con sus alcaldes o candidatos a alcaldes recogieron votos. Pues ese señor que les ayudó a recoger votos, ese señor que tiene sentados en la Asamblea Legislativa a varios diputados de Arena por San Salvador, ese señor dirigía una estructura criminal en Apopa que les reportaba beneficios, porque les pagaba, les alquilaba ranchos de playa, les prestaba vehículos de la comuna, les pasaba dietas de fondos de la alcaldía y él obtenía beneficios, se repartía en el resultado de la renta, de la extorsión. Esa estructura criminal no existió en mi gobierno, ni existe actualmente en el gobierno del presidente Sánchez Serén, y ni siquiera existe en Zacatecoluca, a pesar de que haya incriminado a algunos miembros, más bien algunos funcionarios o trabajadores de la alcaldía, donde el doctor Iresi se ha desentendido porque ha dicho yo no tenía conocimiento de esta estructura criminal y voy a colaborar en las investigaciones para que el caso sea esclarecido y se aplique la justicia. Apopa es otra cosa. Pero ¿cree usted posible, por ejemplo, que el doctor Iresi no tenía conocimiento cuando, por ejemplo, se está hablando de una estructura que hacía o cometía extorsiones entre los mismos comerciantes del mercado y que, bueno, utilizaba incluso, decían, uniformes del cuerpo de agentes metropolitanos? ¿Se puede dar ese tipo de situaciones? Claro que se puede dar ese tipo de situaciones. Si es como que actualmente los policías que han cometido delitos, porque hay policías que han colaborado con las pandillas, de acuerdo a la Fiscalía General de la República. Hay policías procesados, soldados procesados, que han cometido delitos, que han trabajado, han colaborado con las pandillas. De eso tiene conocimiento el presidente de la República, de eso tiene conocimiento el ministro, o el director incluso de la policía. ¿Por qué va a tener conocimiento? Entonces, ¿por qué el alcalde va a tener conocimiento que haya agentes del CAN de su gobierno municipal corrompidos que trabajaban de la mano con pandilleros que les prestaban uniformes y que les ayudaban a cobrar renta? Él tiene que
que sostenerlo, porque si es así, y yo no tengo por qué creer lo contrario, si es así, él no tiene nada que ver con esa estructura criminal y por lo tanto no tiene por qué ser incriminado. Lo mismo se podría decir, me podés preguntar tú, con el alcalde de Apopa. No, porque el alcalde de Apopa sí se le ha demostrado, no solo con declaración de testigos, sino que con pruebas fehacientes que ha presentado la policía y la fiscalía, sí se le ha demostrado que él ordenaba que se utilizaran los recursos de la alcaldía para favorecer a las pandillas. Él ordenaba sacar fondos de la alcaldía, del presupuesto de la alcaldía, para entregárselo a los pandilleros. Él incluso entiendo que ordenó 1 o 2 homicidios. Entiendo que así es. Es diferente, pues. Es diferente. En todo caso, que sean las investigaciones que establezcan el nivel de responsabilidad que tienen ambos alcaldes. Hasta ahora, la misma fiscalía ha dicho, no hemos encontrado ningún elemento que incrimine al alcalde Iriesi. En el otro caso, sí. En el otro caso lo han acusado. Lo han acusado de utilizar las pandillas para delinquir. Y esa estructura se creó con la anuencia del alcalde. El alcalde es de Arena. Yo no digo que Arena, por lo tanto, sabía y es responsable de eso, pero bueno, que se haga cargo de su alcalde. Todo partido político tiene que hacerse cargo de su funcionario. No en el sentido de decir, me hago cargo de ser el responsable de esos delitos cometidos, pero bueno, sí, háganse cargo del alcalde que escogieron, del alcalde que anduvieron exhibiendo, del alcalde que les recogió votos a los diputados que están en la Asamblea Legislativa. Entonces que se dejen de hipocresías y de falsas apariencias. Si ellos tienen en su seno alcaldes como el alcalde de Ilopango, sale diciendo el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, que él trabajó con los pandilleros que el gobierno le presentó. El gobierno no le ha presentado ningún pandillero al alcalde Ruano, en todo caso se los ha presentado Douglas Moreno, que lo tiene como asesor de seguridad dentro de la alcaldía. Además, el gobierno no le consiguió la reunión que tuvieron en el 2014, cuando yo todavía era presidente de la República. Yo no les conseguí, ni ninguno de mis funcionarios les consiguió la reunión de Salvador Ruano y de Neto Mason con los principales cabecillas, tal como se ve en el video que hizo público el periódico digital El Faro. Esa la gestionaron ellos. ¿Cómo la gestionaron? Porque el alcalde de Ilopango tiene contacto con los jefes de pandillas que operan en Ilopango. Eso todo mundo lo sabe. Si eso es delito o no es delito, que lo establezca la fiscalía. 7 de la mañana con 35 minutos. Agradecemos al expresidente Funes por haber tomado parte de su tiempo para venir a conversar con nosotros. Gracias por este espacio. Bueno, gracias a ti por la invitación y un saludo nuevamente a tu público. Así llegamos al final de la entrevista de este viernes. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos. Mr. Donut y su festival de Croissant Sandwich presentó